alguna pregunta? Un equipo solamente, chicos, que no haya presentado, o aunque ya haya presentado, que me ayuden nada más presentando las estrategias, nada más para hacer la conclusión de cierre de qué vamos a hacer con esas estrategias. Para seguir con la siguiente etapa del proceso administrativo. ¿Quién me ayuda a presentarlas, por favor? Chicos, por favor, un equipo. ¿Nadie entonces elijo? A ver, Sofía. Ahorita presento. Va. ¿Me ayudas, por favor, a decir fortalezas con amenazas? Sí, voy. Es F3 más A1, retener talento médico mediante fortalecimiento académico y oportunidades de investigación. F1 más A2, defender presupuesto institucional respaldado en su valor histórico y social. F2 más A7, fortalecer la unidad de quemados ante posibles crisis sanitarias. F6 más A4, contrarrestar percepción negativa ofreciendo atención accesible y humanizada. F8 más A9, implementar abordaje multidisciplinario para el aumento de enfermedades crónicas. F9 más A5, mejorar coordinación con primer nivel mediante vinculación hospitalaria estructurada. F10 más A9, desarrollar protocolos especializados para enfermedades de baja incidencia crónicas y emergentes. F5 más A7, utilizar el CIAM como un espacio de actualización ante escenarios de una crisis sanitaria. F7 más A10, mantener cobertura a población vulnerable frente al crecimiento regresivo poblacional. F4 más A6, optimizar uso de áreas ampliadas para reducir impacto del aumento en costos médicos. Si se fijan ahí en las fortalezas con amenazas, probablemente cada uno de los equipos tengan diferentes. Aquí, por ejemplo, la número 1, donde dice retener el talento médico para fortalecimiento académico y oportunidades de investigación. Tenemos esa. Podemos ver también la F con ACT, como espacio de actualización. Ustedes se fijan, esas dos hablan de cuestiones académicas, de cuestiones de investigación. Después de que Maestra, se le está trabando. A ver, dejen, conecto la otra red, denme un segundo. Esperen. Okay. Por ejemplo, en esos dos de que hablábamos ahorita, los dos tienen que ver con cuestiones científicas, con cuestiones académicas, con cuestiones de investigación. Aquí en este caso, por ejemplo, esos dos,
cuando nosotros sacamos las estrategias que sigue, sacar los objetivos de nuestra empresa o sacar los objetivos institucionales. Como en este caso nos salen dos estrategias que hablan de lo mismo y probablemente en otro cuadrante que hablemos de debilidades con oportunidades o con otra cosa, nos van a salir otros que hablen de cuestiones de este mismo tipo. Cuando tenemos uno que se repite, que hable como de lo académico, en este caso por el ejemplo que puse, que se repite en varios cuadrantes, si estamos hablando de lo mismo o de algo similar, ¿qué pasa? Los juntamos para hacer uno solo. Y ese solo que hagamos, ¿qué va a ser mi objetivo? Entonces, probablemente un objetivo de este equipo, ¿qué va a ser? Pues el tema de lo académico, de lo científico. El otro que estaban ahí es el de la cobertura de población, áreas ampliadas para reducir el impacto, lo de protocolos especializados para enfermedades, la vinculación con primer nivel, el aumento de enfermedades crónicas. Si ustedes se fijan, todos esos estamos hablando de ¿qué? De atención a paciente. Todos hablamos de atención al paciente, de impacto de enfermedades, relacionadas con ¿qué? Con infraestructura. Entonces, si salen en este, puede que salgan en otros más. Si salen en los otros cuadrantes, entonces, otro de mis objetivos, ¿cuál sería? Pues otro de mis objetivos, entonces, sería que estaríamos nosotros hablando de ¿qué? De la atención al paciente. Entonces, si ustedes se fijan de esas estrategias, de las que salen o que tienen similitud de lo que estamos hablando, empezamos a sacar los objetivos. Entonces, ahorita solo vimos otro cuadrante. Si ahorita revisáramos los otros cuadrantes, probablemente sacaríamos más de esto mismo. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que esas estrategias, que son todas estas que ustedes sacaron, se van a convertir en objetivo. Pero esos objetivos salen ¿de qué? De la unión de varias. Entonces, si se fijaron, cuando iniciamos con los 4 elementos, donde probablemente tenían 50 cosas, o 40, 10 de cada uno, o 80, 10, 20 de cada una. Cuando las convertimos en estrategias, se nos reducen aún menos de un 50%. Y en los objetivos, ¿qué pasa? Todavía los reducimos a un 10%. Entonces, para hacer la planeación, decimos que partimos de los objetivos. ¿Y esos objetivos de dónde salen? Pues de aquí, de lo que estamos viendo. ¿Dudas, preguntas? Gracias, Sofía. Dudas, preguntas de entonces, ¿cómo sacamos los objetivos de la planeación? Todo bien, maestra. Ok, entonces, cuando nosotros, para ya nada más concluir, necesito por favor que ya todos los equipos de manera individual ya suban al Classroom este tema del FODA ya como quedó, con todas sus estrategias para poderles asignar esa calificación, ¿sale? Entonces, bueno, cuando vemos que el FODA es parte de la planeación estratégica, nosotros vimos el tema de los 4 elementos, ¿no? Déjenme comparto pantalla. Ok, nosotros vimos el tema de los 4 elementos donde nosotros hicieron ¿cómo se hizo primero? Pues nosotros tenemos que identificar la acción y los planes estratégicos, ¿no? Que fue los que hicieron ahorita esas estrategias. Entonces, primero identificamos los elementos internos, ¿no? Luego los empezamos a agrupar por pares y después esas estrategias o planes los vamos a convertir en objetivos. Entonces, ya hablamos de lo interno, de lo externo. Y lo que ustedes hicieron fue hacer esto. ¿Qué pasaba aquí? Ustedes juntaron, por ejemplo, ahorita veíamos fortalezas con amenazas. Al ver fortalezas con amenazas, cuando los juntamos, hicimos un par de reacción. El ejemplo que ustedes, que ponían unos de los ejemplos, ¿no? Con las áreas ampliadas del hospital, perdón, atendemos más pacientes. Fue una reacción. Teníamos algo y estamos reaccionando a que esa demanda que tenemos de pacientes se contrarreste con esas áreas. Entonces, si se fijan,
El otro era como el tema de cuidar el presupuesto, algo así. Entonces, aquí está, es una reacción. Cuando ustedes unen fortalezas con oportunidades, ¿qué hacemos? Pares de éxito. ¿Por qué son pares de éxito? Porque estamos hablando de un elemento interno positivo con un elemento externo positivo. Entonces hacemos pares de éxito. Cuando nosotros hablamos de algo negativo interno con algo positivo externo, va a ser un par de adaptación, porque yo tengo algo malo, pero viene algo externo positivo que me va a ayudar, entonces me tengo que adaptar para que esto funcione. Fortalezas y amenazas, ya se los comenté, es reaccionar a algo, tratar de que eso malo, contrarrestarlo. Y ambos negativos, uno negativo interno con uno negativo externo, ¿qué sucede? Pues se va a hacer un par de riesgo. Es decir, si yo no pongo atención a esa estrategia, algo me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo algo negativo interno. Entonces, imagínense, más algo externo negativo, pues quiere decir que algo me puede pasar. Porque estamos hablando dos cosas absolutamente negativas, ¿no? Cuando nosotros sacamos estos pares de éxito, de adaptación, de reacción y de riesgo, sacaremos nuestras líneas de acción, son nuestras líneas de acción o estrategias, que esto nos va a llevar al objetivo, que es lo que ustedes ya hicieron. Entonces, siempre que nosotros hagamos estos pares, nos dice aquí, los tienes que hacer que sean reales. Tenemos que tener como un tiempo suficiente para hacer el análisis, porque a lo mejor muchas de estas líneas o estas estrategias que sacamos al momento de seguir con la planeación más y esto de aquí me sirvió, esto no me sirvió absolutamente nada. Entonces, cada que nosotros hacemos esto, si ustedes se fijaron, cuando hicieron estos pares, no precisamente utilizamos todos los elementos que teníamos, no utilizamos las 20 fortalezas o las 10 fortalezas que teníamos, solo utilizamos algunas. ¿Por qué? Porque por el impacto que tienen, a veces ya al momento de que queremos hacer el cruce, podemos decir, pues esto no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, ahí es donde nos vemos mermados y decimos, no, esto ya no aplica o con esto no se puede hacer el famoso cruce. Este análisis FODA, cuando nosotros lo hacemos, pues convertimos estas amenazas en oportunidades no como elemento, sino en oportunidades como algo que nosotros lo podamos utilizar en favor del hospital. Entonces, siempre FODA sería como una herramienta que más se recomienda, porque es como la más sencilla y los resultados que nos puede dar son importantes. Entonces, aquí, la primera conclusión que sacamos es de que cuando yo les pregunté qué era el FODA, ¿qué decíamos? Pues un análisis, ¿no? Lo llegamos a hacer muchas de las veces, a lo mejor en otra materia o en clases o en otro semestre, pero lo dejábamos hasta los 4 elementos. Pero si se fijan aquí, ya que sacamos objetivos, entonces esos objetivos finales, pues es a los que tenemos que llegar, ¿no? Fue a lo que todo ese análisis que hicimos, en eso se ve materializado. Dudas, preguntas del FODA después de que sacamos este tema de estas líneas con estos objetivos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Ninguna? Ok. No, doctora, ninguna. Entonces, quedamos que esta es una herramienta. Teníamos otras herramientas que se utilizan, ¿se acuerdan que les comenté? Otras de planeación estratégica. Las otras de planeación estratégica es, por ejemplo, el análisis PEST, que este análisis pues se hace con las iniciales, que es política, es economía, es sociocultural y es tecnológico. Similar al FODA, pero no aplica para todo tipo de empresas. Entonces, por ejemplo, en político entra todo lo de regulación, todo lo normativo. Tecnológicos, ¿qué grado nosotros utilizamos la tecnología para ofrecer nuestros productos o servicios? En económicos ven todo el tema de la distribución, de la rentabilidad, el tema de presupuesto, la inflación, etcétera, etcétera. Y en sociocultural, pues todos los valores o todo el tema de la cultura organizacional de la empresa. Otro que tenemos, que no es nada común en utilizarlo en salud, es el análisis de brechas o el gap análisis. Este modelo compara dónde estamos actualmente y dónde queremos llegar. Entonces empieza a hacer una comparación como de la empresa real con la empresa ideal. Entonces dice, bueno, ¿qué te falta para llegar a ser una empresa ideal? Entonces ahí es donde estos puntos intermedios o este nivel de comparación es donde en teoría tienes que empezar a trabajar para poder desarrollar este tipo de estrategia.
Otra herramienta es la estrategia del Océano Azul. Esta estrategia del Océano Azul, pues en salud no es nada útil. Es útil, por ejemplo, para empresas, sobre todo cadenas o empresas que son innovadoras. Por ejemplo, este tipo de estrategias es cuando no hay un mercado desarrollado, saturado. Es cuando llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo soy la única empresa en este rubro y no tengo más competencia. Un ejemplo puede ser Costco. ¿Cuál sería la competencia de Costco? Pues probablemente a lo mejor nosotros decimos, pues Sam's, pero no es como mucha competencia. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos productos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Costco, para hacer su planeación, puede agarrar esta estrategia del Océano Azul. ¿Por qué? Porque lo va a hacer donde no hay un mercado como muy disputado o muy saturado de eso. Pero si, por ejemplo, yo digo, yo quiero abrir unos como que sean como Oxxo, pero que se llamen, no sé, el Seven, ¿no? Oye, pero ya hay muchísimos Oxxo. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces ahí no podemos utilizar esta estrategia del Océano Azul. ¿Por qué? Porque ya tenemos. Entonces, en hospitales, pues no pudiéramos utilizar esa estrategia del Océano Azul. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos más hospitales. Entonces, no sería como que, wow, abren un hospital y es la diferencia. Pues no. ¿Por qué? Porque no generamos algún valor extra o diferente, porque ya es un mercado que se tiene conocido. Entonces, por eso se utiliza estas como para las cadenas o para los negocios que van a abrir algo que no se tenía. Por ejemplo, en su momento cuando llegó, no sé, las donas Krispy Kreme a Guadalajara, pues no se tenían, entonces fue todo un auge. Entonces, probablemente puedan utilizar este tipo de estrategias. Y hay estrategias del Océano Rojo y del Océano Azul, cuando en el Océano Azul siempre es todo nuevo. Pero cuando haces una estrategia de Océano Rojo es cuando ya existe un mercado existente. Entonces aquí para temas de planeación, una estrategia de Océano Rojo no funcionaría, tendría que ser azul. Pero ojo, azul, pero ¿para qué tipos de empresas o qué tipos de giros de servicios? Otra de las herramientas que no están utilizadas en cuestión de salud es el análisis de Porter de las 5 fuerzas. ¿Estas fuerzas a qué se basan? Se basan a la negociación que hay entre proveedores o clientes, entre clientes, perdón, la otra es entre proveedores, la otra son amenazas de competidores, amenazas de productos sustitutos y rivalidad entre competidores. Entonces, si nos vamos a salud, podemos negociar con nuestros clientes, podemos negociar con los pacientes, pues no precisamente vamos a negociar porque el médico indica algo, ¿no? O sea, indicas, me refiero a decir, te vas a hacer estos estudios. Yo no voy a negociar con el paciente, normalmente decirle, mira, pues vemos qué te parece, te los puedes, o sea, se dice, haces estos estudios porque quiero ver que tienes esto. Entonces, no es como mucho el poder de negociación. En negociación con proveedores o vendedores, esto sí pudiera aplicar porque a lo mejor puedes decir, bueno, me lo dejas acomodato o dependiendo de lo que yo esa consumo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, amenaza de nuevos competidores. Pues, por ejemplo, si hablamos hospital civil y se abre otro hospital civil, ¿es una amenaza porque tengo otro competidor? Pues no, al contrario, es una ayuda porque tengo otro hospital donde la cantidad de trabajo pues se va a ver, por así decirlo, compartida, ¿no? Probablemente para instituciones privadas sí pueda ser un tema de competencia si se abre otro hospital privado. ¿Por qué? Porque entonces dirá, bueno, los pacientes que se venían para acá se van a ir para allá porque ya tienen más tecnología. Probablemente funcione esto para hospital privado, para públicos no. La amenaza de productos sustitutos. Nosotros podemos tener productos sustitutos, pues no en la mayoría de las cosas. Por ejemplo, a lo mejor puedo decir, en vez de hacerte una cole abierta, pues vamos a hacer una cole cerrada, una cole laparoscópica. Entonces, bueno, ahí podemos decir que es un producto sustituto, pero al fin terminamos siendo el mismo. ¿Qué termina siendo? El mismo producto, pues terminas haciendo una cole, nomás la técnica sería diferente. Entonces, no podemos hablar en medicina, pues del tema de productos sustitutos, ¿no? Y el tema de rivalidad entre competidores, pues ya lo hablábamos. Lo hablábamos ahorita que a lo mejor para instituciones privadas funciona, donde nosotros podemos decir, pues entonces me abrieron un hospital privado enfrente de conmigo, pues yo voy a poner más barato esto.
o yo le voy a ofrecer al médico esto para que me traiga a sus pacientes para acá. Entonces, ahí es donde pudiera aplicar este tema, pero no es como muy común en temas de hospitales. Y luego tenemos otro que se llama el análisis de capacidades, que por sus siglas en inglés habla sobre valor, sobre qué tan raro es mi producto, sobre qué anclado está a la organización y sobre qué tan imitable es. Entonces, si nosotros la trasladamos a salud, no es común. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene? Pues podemos decir que tiene mucho valor las actividades que nosotros desarrollamos o los servicios que damos. ¿Qué tan raro es ese servicio o ese producto? Pues muchas veces no son raros porque, por ejemplo, las actividades que hacemos, si vas a hacer una cesárea, pues no es raro, ¿no? ¿Qué tanto está anclado a la organización? Pues no es de que esté anclado a la organización, es que sabemos que es un procedimiento que existe. Entonces, ¿no va a ser propio o exclusivo de este hospital? Pues claro que no. ¿Y qué tan imitable es? Pues la mayoría son imitables porque son técnicas que hacemos o procedimientos que hacemos y no solo los hacemos aquí, sino ya los tenemos estandarizados y los hacemos en cualquier hospital. Entonces, es por eso que este tipo de análisis de capacidades pues no aplicaría, porque los hospitales, por las actividades que hacemos, nuestras actividades se repiten o se pueden replicar. Entonces, pues realmente no funciona este tipo de herramienta para hacer planeación en los hospitales. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta con los otros tipos de planeación. Entonces, bueno, cuando ya sabemos estos tipos de planeación, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que definir cuál es nuestra misión, visión y valores. Yo les comentaba anteriormente, cuando vamos a algún tipo de empresas, ¿qué vemos en las áreas comunes? Esa famosa misión, visión y los valores, ¿no? Que dicen, los valores de esta empresa son estos 5, ¿no? Entonces, eso es parte de la filosofía organizacional de las empresas y entra dentro de la famosa etapa de planeación. Tenemos que hacer una formulación estratégica, es decir, verificar el entorno. Tenemos que tener ubicados en la planeación cuáles son nuestros clientes. Por ejemplo, en el caso del hospital, hablábamos cuáles son los clientes, pues los pacientes y los médicos cuando hablamos de hospitales privados, porque ellos nos llevan a los pacientes. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son los dueños? Por ejemplo, en un público diremos, ¿quiénes son los dueños? Pues es parte del gobierno. Pero, por ejemplo, si hablamos en un privado, podemos hablar que es un corporativo, podemos hablar que es un consejo de administración, podemos hablar que es una persona, dependiendo. Proveedores, tenemos que identificar cuáles son nuestros proveedores más fuertes, porque a través de ellos podemos generar alianzas. Entonces, por ejemplo, pues, ¿cuál sería uno de los proveedores más fuertes en un hospital? Pues el que te venda las soluciones, el que te venda todos los sueros. ¿Por qué? Porque es lo que más vas a estar comprando, o quien te vende el medicamento, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que ver quiénes serían ese análisis, quiénes formarían parte de nuestro entorno. Pero entonces al interior también tenemos que hacer un análisis donde tenemos que ver qué recursos tengo. Es decir, si estoy en lo público, ¿cuánto presupuesto tengo? ¿Cuánto presupuesto no puedo tener? ¿Qué circunstancias legales tengo? Si tengo autorizaciones sanitarias, si no tengo, existencia de otros poderes, análisis de actividad asistencial, es decir, cuántas cirugías realizo, cuántos pacientes atiendo, si tenemos la parte de docencia, si tenemos la parte de investigación. Entonces, todo eso tenemos que empezar a tenerlo para poder hacer una planeación. ¿Qué tenemos que hacer en la planeación? La famosa matriz FODA. Que esta matriz FODA es la que ustedes hicieron con los 4 elementos. Después que sacamos las estrategias, aquí vamos. Y de estas estrategias, lo que yo les decía que se repiten, que sacamos las líneas y objetivos estratégicos. Que esto tenemos que sacar estas 3 partes. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van a ser esos objetivos? No puedo poner 20 objetivos porque va a ser como muy difícil poderlos cumplir. Entonces, tenemos que juntar todas esas estrategias. Por eso yo les decía, para hablar de lo mismo, el ejemplo que yo les puse era, por ejemplo, todo lo que tenga que ver ¿cómo se llama? Académico, todo lo que tenga que ver con atención a pacientes. Y así sacaremos 5 objetivos, supongamos. Tenemos que saber cuánta duración tienen esos objetivos. O sea, es decir,
ok, uno de mis objetivos va a ser el tema del desarrollo académico o el desarrollo de investigación. ¿Cuánto tiempo voy a desarrollar más investigación? Ah, pues mira, mi administración es de 3 años. Ah, pues por 3 años. No, pues mejor lo vamos a hacer por 2, dependiendo de lo que estemos hablando. Y el tema de denominación, es decir, tener muy específico ese objetivo que nosotros entonces vamos a hacer o a llevar a cabo. Cuando ya tenemos estos objetivos, que es lo que en el paso que vamos, ¿qué sigue para desarrollar? Tendremos que desarrollar la famosa misión. La misión, en resumidas cuentas, ¿cuál es? Es la razón de ser de nuestra organización. Cuando nosotros le damos una misión de cualquier institución, de cualquier empresa, de cualquier organización, en la misión nos damos cuenta, por así decirlo, de qué es de lo que se trata, qué hace esa empresa. Siempre la misión va a decir, somos una empresa que se dedica a, entonces, casi siempre estas misiones va dirigida a lo que son, qué desarrollan, qué oferta de servicios tienen, qué singularidad tiene o qué lo hace ser diferente. ¿Qué lo hace ser diferente de las demás? A veces ponen hacia dónde están ubicados, por ejemplo, pueden poner en el occidente del país o en todo México, etcétera, etcétera. Y a veces también se menciona cómo desarrollan sus actividades bajo un clima de, por ejemplo, cuando son hospitales, por ejemplo, en un hospital privado y católico, ¿qué te ponen? Pues el tema de la religión también ahí. Entonces, va a depender de la organización, pero casi siempre en la misión vamos a encontrar lo que es. ¿Qué se recomienda? Que esa misión sea corta, sea clara y sea concisa. ¿Quién debe de hacer la misión en los hospitales o en cualquier organización? Después de que nosotros generamos el análisis FODA con esas estrategias que hablamos, tendría que ese equipo multidisciplinario volverse a reunir y armar la misión. Pero no solo va a ser la misión, sino también tendría que ser la visión. Cuando nosotros hablamos de la visión, ¿qué es la visión? Pues la visión es lo que nosotros queremos ser, es decir, cómo nos vemos nosotros a futuro. Esta visión tiene que ser como el deseo, yo quiero ser tal cosa. Simplemente de los objetivos que sacamos, de esos objetivos, ya estamos viendo como un poquito a futuro. Entonces, la visión debe de decir como alinear esos objetivos, pero un poquito más ambiciosa. Tiene que ser como algo que motive a la que diga, yo quiero llegar a hacer eso. Tenemos que hacerla corta, tenemos que hacerlo como lo más sencillo posible, pero la visión siempre aspirar a futuro. ¿Qué se recomienda? Poner tiempos, sí, o sea, decir, queremos ser el mejor hospital de todo México en el año 2028 o 2030, ¿no? Tenemos que ubicar un periodo de tiempo en el que nosotros queramos llegar a ser. Después, ¿qué se tendría que hacer? El tema de los valores de tu organización o los valores de tu empresa. Donde aquí más que aquí los valores que son, pues viene siendo ese conjunto como de un código, un extracto de tu código de ética, de tus reglas, de tus principios. ¿Cómo quieres que tu empresa funcione? ¿Bajo qué regulación? ¿Cómo quieres que todo vaya bien? ¿Cómo quieres que, por ejemplo, otros vean a la empresa? Ah, pues en esa empresa son responsables, atienden con calidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que sea como, ¿cómo quieres que vean tu organización éticamente? Todos esos serían los valores que van ahí. Hay una cantidad de valores que tenemos que poner, no, dependiendo de la empresa. Hay empresas que dicen con 3 valores, hay empresas que tienen como 10, instituciones que tienen como 10, instituciones que solamente tienen 5. Eso va a depender de tu planeación, de cuántos valores tú quieras poner o qué quieras distinguir de tu organización. Después de que haces esa famosa planeación estratégica, donde tú ya sacaste los objetivos estratégicos, la misión, la visión, los valores, se hace la planeación operativa. Dentro de esta planeación operativa es de que todas las estrategias que las hiciste, ahora las bajes como estrategias operativas, porque por ejemplo nosotros
pusimos, una de las que leí, hablaban de el tema de la investigación y hablaban sobre infraestructura, ¿no? Entonces, se habla en general. ¿Qué pasa en operativo? En operativo ya es poner una actividad. Por ejemplo, no sé, podemos decir, ampliar los horarios de consulta externa para aumentar la cobertura de pacientes y serán los horarios de lunes a viernes en turno matutino, vespertino y nocturno. Vamos a abrir el turno nocturno también para dar consulta. Hay una estrategia que tenías que a lo mejor era tu estrategia es aumentar la cobertura. Aquí ya lo estás haciendo un objetivo operativo, es decir, ya lo estás convirtiendo en una actividad. Esa es parte de tu planeación. Que eso que quedó como en estrategia, aquí ya lo estás cambiando a algo operativo. Ya tiene una actividad definida. Entonces, aquí es estrategia de que tú lo dejabas en general, y aquí lo pones como una actividad, donde ¿qué es lo que quieres? ¿Qué se pretende? Pues que se abra más consulta. ¿Qué se pretende? Pues que se ahorre más. Entonces, a lo mejor tú puedes poner ahí, cuidar el presupuesto. Pero, ¿cómo se cuida? Pues cuando lo conviertes a un objetivo operativo, ahí ya pones, pues entonces se van a dictar estas medidas de austeridad para cumplimiento del ahorro del presupuesto. O a lo mejor en general tú pones disminuir el gasto en un 5%. Pues sí, tu objetivo estratégico es disminuir el gasto. Pero si tú le dices a un personal, a un trabajador, hay que disminuir el gasto un 5%, te va a decir, ¿y eso cómo? Entonces, ahí es donde tenemos que convertirlo a un objetivo operativo donde le digamos, ¿sabes qué? Donde ya vamos a entrar con la austeridad y no vamos a comprar nada desechable. Todo lo vamos a lavar aquí. Entonces, ahí son ya actividades operativas que ya cualquier persona de la institución o de la organización lo puede llevar a cabo. Estos objetivos operativos tienen que tener una duración predeterminada. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por tiempo indefinido. No. Tiene que decir, esta actividad la vas a hacer en tanto tiempo. Si esa actividad sigue funcionando, la puedes seguir haciendo, sí, pero pues ya no entrará como un objetivo, entrará como una actividad. Cuando se hace dentro de los tiempos marcados, son objetivos operativos. Cuando ya, por ejemplo, esos objetivos operativos se quedan de manera indefinida, ¿en qué se convierten? En actividades propias. Cuando esos son objetivos, tienen que durar menos de un año. No los podemos hacer más de un año. ¿Por qué? Porque son actividades que vamos a ver si funcionan o no. Entonces, estos objetivos, como son actividades, las tenemos que cuantificar, tenemos que ver si se están cumpliendo o no. Y si se cumplen, es el momento que dices, si se cumplió, va bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues se convierte ya en una actividad del día a día. No se cumplió, ¿qué pasa? Tengo que replantear mi planeación. Entonces, estos objetivos no deben de ser como muy sencillos. ¿Por qué? Porque tienen que retar a la organización. Y entonces, pues se tiene como que lograr para que ya después los utilices como actividades del día a día. ¿Qué características tiene que tener? Pues cada objetivo operativo debe de haber un responsable. Yo no puedo decir, voy a abrir la consulta externa. Sí, pero ¿quién va a ser el responsable? Pues pongo una persona que se dedique a estar supervisando todo el tema de la consulta. Tenemos que saber cuánto nos va a costar esos objetivos operativos. No nomás tengo que decir, abre la consulta y ya, a ver, espérame, o sea, me va a costar que contrate más médicos, me va a costar que tenga un vigilante, me va a costar que gaste luz. ¿Cuánto nos va a costar? Entonces, tenemos que saber que lo que nos cueste como hospital, como organización, se pueda pagar eso, se pueda financiar eso, porque a veces pues nos va a salir como más caro una cosa que la otra. Entonces dices, bueno, si gasto más en la operación y no funciona, pues mejor no se hace ese objetivo. Todos estos objetivos tienen que tener cronograma, todos tenemos que saber cuándo inicia, cuándo termina, ¿para qué? Para los temas de medición. Al final de que sacamos estos objetivos operativos, tenemos que evaluar los resultados. Entonces, esos resultados se tienen que presentar al equipo directivo del hospital para que el equipo directivo del hospital diga, ¿sabes qué? Palomita, vamos bien.
o todo está mal. Entonces, aquí es cuando se presentan y aquí es cuando se toma la decisión de que ese objetivo operativo tú lo dices, lo sigo llevando como actividad o no funcionó y se elimina. Entonces, es la manera de presentar los resultados. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos. Todo bien. Entonces, si ustedes vamos hasta aquí, esa planeación, entonces ya lo fuimos convirtiendo hasta actividades. Eso que ustedes sacaron del FODA, pues ya vamos hasta actividades, ¿no? No es algo que nada más se queda ahí de los 4 elementos, sino que pues ya los convertimos en esas famosas actividades. En estas famosas actividades, entonces, nosotros hablamos en este punto que estamos diciendo que esta planeación, pues hasta ahí es donde nosotros terminaríamos la etapa de planeación de todo el proceso administrativo. Yo les decía que el proceso administrativo, pues tenemos las cuatro etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa hablamos de planeación, es esta que acabamos de ver. Entonces, después de la etapa de planeación, nosotros qué tendríamos que seguir con la siguiente etapa, que ya sería la organización. Como nosotros al interior de los hospitales, pues hablamos de planeación. Entonces, de estas etapas del proceso administrativo, pues vamos aquí en planeación. Entonces, nuestra siguiente etapa, ¿cuál sería? Pues organización. Brincamos a la siguiente etapa. Y en esta etapa de organización, entonces, es cuando hablamos del tema de los recursos. Es cuando nosotros, esos famosos estrategias operativas o esos objetivos operativos los convertimos en actividades, donde entonces en organización, si nos vamos uno atrás, nos dice cómo se hace. Entonces aquí tenemos que ver que eso que nosotros dijimos, esos objetivos, ¿cómo los vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a organizarlos? Primero tenemos que saber que tenemos diferentes tipos de organización. Tenemos organizaciones lineales o militares, funcionales o de Taylor, línea funcional, de staff o por comités. Cuando nosotros hablamos lineales o militares, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, ustedes han visto los militares que tienen en sus camisolas diferentes grados, ¿no? Diferentes estrellas aquí en el hombro o a veces aquí en la camisola. ¿Se han fijado en eso que tienen, dependiendo del rango, el de más alta jerarquía, qué pasa? Tiene como 800,000 rayitas, ¿no? Cosas de estas. ¿Se han fijado en enfermería, en los hospitales, por ejemplo, en el IMSS, que traen cofias? ¿Se han fijado en las jefas de enfermeras que traen aquí como diferentes rayitas en las cofias? ¿Alguien se ha fijado y sabe qué significa eso? Sí, el grado o el cargo que tiene. Por ejemplo, las jefas creo que tienen una línea verde o azul en toda la cofia de manera acostada. Uh-huh. Si ustedes se fijan, bien, como nos dice Diana, la super jefa, la jefa de todos, va a tener como 3 o 4 rayitas. Y unas son en vertical y otras son como en diagonal. Y a lo mejor una enfermera operativa solo tiene una o no tiene ninguna. Esa es una organización lineal o militar. ¿Por qué? Porque entre más jerarquía tengas, son más rayas, es decir, más cargo es el tuyo. Entonces, es por eso una organización lineal o pues militar. ¿Por qué? Porque va en el grado. ¿Qué más tenemos en los hospitales? Tenemos también de este tipo de lineales o militares, por ejemplo, está el médico, y luego del médico, ¿qué sigue? Su jefe de servicio, y luego del jefe de servicio, ¿qué sigue? El jefe de división, y luego, ¿qué sigue del jefe de división? El subdirector, y del subdirector, ¿qué sigue? El director. Entonces, tenemos un, organización lineal o militar. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura jerárquica. A eso se le llama la organización. Hay otra que se llama funcional. Es decir, a lo mejor estamos aquí en un servicio y tenemos el jefe del servicio y el jefe de servicio dice, ¿sabes qué? A ti te voy a asignar como encargado de la guardia.
no es un puesto, pero es funcionalmente, como yo no puedo estar 24 horas y soy la jefa, pues en cada turno designo a alguien. Y eso es algo funcional para que funcione mi servicio. Entonces, por eso lo llamamos organización funcional. Hay otra que se llama línea funcional. Es cuando ya no nomás aquí como de compas, por así decirlo, decirle, te encargo el servicio, sino ya tienes un cargo, pero el cargo es como honorífico y te dicen, pues entonces tú vas a ser la encargada, el servicio es ginecología, pero tú vas a ser encargada de colposcopía o tú vas a ser encargada de mama. Entonces, es funcional para que funcione ese servicio. El tema de staff, el ejemplo que les puedo poner, normalmente en hospitales pues no se organizan por staff, pero por ejemplo cuando van, no sé, a una carrera deportiva, a un concierto, a un evento, que está atrás todo un staff que organiza, donde unos se encargan de qué, de, no sé, de las relaciones públicas, otros se encargan de todo lo del escenario, otros se encargan de los accesos, ese es por staff. Y tenemos el otro por comités. Dentro de los hospitales tenemos muchos comités hospitalarios. Entonces también nos organizamos por comités. ¿Quiénes pertenecen a un comité de infecciones? ¿Quiénes a uno de farmacia? ¿Quiénes al de calidad? ¿Quiénes al comité de mortalidad? Entonces, esos comités generan información y generan propuestas para toma de decisiones. Entonces, es por eso que también en los hospitales tenemos esta organización llamada por comités. Esta organización, nosotros ya con la planeación tenemos la misión, visión, toda la filosofía organizacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la organización? Pues ver qué infraestructura contamos, qué procesos tenemos, qué sistemas de trabajos, qué historias, qué mitos, qué sucesos. Tenemos que tomar en cuenta también las historias y los mitos y las leyendas de los hospitales o de las organizaciones para poder desarrollar este tema de la organización. ¿Cuál es la dirección que tiene mi empresa? ¿Qué conductas y experiencias que tenemos? ¿Qué ambiente tenemos en el hospital? ¿Cuál es la cultura organizacional? Entonces, cuando nosotros empezamos a juntar como todo esto, vamos a tener algunos que van a hacer impacto positivo hacia dentro de la organización. Y otros que van a hacer, van a salir de la organización, van a ser hacia afuera. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a dar hacia afuera? ¿Cuál va a ser nuestra cara hacia afuera? Entonces aquí es donde a través de todo esto tenemos que organizar, valga la redundancia, para poder hacer nuestras actividades. Cuando nosotros empezamos a hacer la parte o la etapa de organización, entonces tenemos que saber que la misión, visión y valores nos van a orientar, nos van a decir hacia dónde vamos y cómo plantear esas actividades. Tenemos que tener código de ética, política de calidad y algunas otras políticas, donde estas que nos van a llevar a tomar decisiones. Entonces, estas nos van a llevar a tomar decisiones, pero tenemos que poner reglas y las actividades diarias nos van a llevar a ¿qué? A tomar acciones. Porque, por ejemplo, pongo las reglas y si no se cumplen, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sancionar. Si tenemos actividades y no se hace, ¿qué tendríamos que hacer? Pues replantearlas. Entonces, parte de la organización, pues va todo esto. ¿Dudas, preguntas con organización? Todo bien, muchas gracias. ¿No? Ok, entonces, bueno, vamos en la segunda etapa del proceso administrativo. Voy a tener que dejarlos aquí, chicos, porque tengo ahorita ya una reunión por empezar con el director. Nos veríamos la siguiente clase. Continuamos con la tercera etapa del proceso administrativo, ¿va? Entonces, apóyenme, por favor, en subir su FODA para ya poderlo evaluar, ¿de acuerdo? Lo suben de manera individual a Classroom y ya en base a eso lo evaluamos. Adelante, Sofía. Una duda rápida, doctora. ¿El documento del FODA lo tenemos que subir en PDF o se puede subir en Excel? Está, creo que la indicación en PDF, si mal no recuerdo, ahí déjenme ver. En PDF, por favor. Ok, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Seguimos entonces con el tema del proceso administrativo y ya nos vamos a la etapa de dirección, ¿va? Que tengan bonito día. Bye.
Gracias, igualmente. Gracias, buen día. Buen día.